Recuerdo que le dije a mi papá que me diera la parte que me correspondía de su herencia porque estaba cansada de vivir en su casa y quería tomar mis propias decisiones. Y eso exactamente hizo mi padre. Me transfirió todo el dinero que me correspondía a mi cuenta. Ese mismo día decidí tomar todas mis cosas e irme a hacer lo que se me diera la gana con mi dinero. Y fue así cuando iba saliendo me encontré con una amiga y me invitó a una fiesta. Yo decidí ir con mi amiga porque tenía todo el dinero que necesitaba para hacer lo que se me diera la gana. Y ese día decidí ir con ella y me encontré de hecho a unos amigos en la fiesta. Disfruté muchísimo, la pasé súper chévere. Fueron 3 días de tomar, de bailar, de hacer lo que nosotros quisiéramos. Después de esa fiesta recuerdo que me fui con mi amiga a hospedarme a un hotel. Y también que desde el día en que nos hospedamos en ese hotel, todos los días que estuvimos allí, fuimos a comprar ropa, a comer lo que quisiéramos. Y mejor dicho, el dinero que yo tenía me lo gasté en ropa, en zapatos nuevos, en accesorios, en perfumes, en celular, etc. Mi amiga un día me dijo que se tenía que ir porque tenía un compromiso y me dejó solita. Entonces al día siguiente, estando sola, quise como comerme algo rico y a mí me encantan las pastas y yo decidí ir a comerme unas pastas en el restaurante del hotel. Y bueno, pedí mis pastas, me la comí. Y recuerdo que cuando fui a ver mi cuenta bancaria, no tenía solamente para pagar el plato de comida que me había comido ya. Del resto no me quedaba para más nada, ni para un vaso de agua. Cuando yo vi que mi cuenta bancaria estaba en cero, a mí me quiso dar algo. Y se me pasó de todo por la mente. Si vender el celular, la ropa, todo lo que me había comprado. Llamar a mi amiga o que me diera de pronto hospedaje en su casa, etc. Incluso volver a la casa de mi padre. Sin embargo, era tanta la vergüenza que realmente no fui capaz de hacerlo. No fui capaz de llamarlo ni de volver allá a decirle que me había gastado simplemente toda su herencia porque quise disfrutar mi vida. Entonces recuerdo haber salido del hotel con todas mis pertenencias y preguntarle a esta persona si tenía alguna función que me pudiera dar a mí para poder yo trabajar y así se me pagara algo por esto. A lo que esta persona me respondió que sí tenía de pronto una función, pero era solamente barrer las calles que correspondían a la cuadra siguiente del hotel. Entonces pues yo decidí tomar ese trabajo. Lo que me pagaban a mí por esta labor realmente era muy insignificante. Si podía comerme un pan en todo el día, era muy. De hecho, era tanta la necesidad y el hambre que llegué a pasar en ese momento de mi vida que un día, barriendo al frente de un restaurante cercano al hotel donde una vez me hospedé, estaban unas personas comiendo y estas personas dejaron casi que la mitad de su comida. Yo tenía tanta hambre que casi entro al restaurante y tomo de ese plato. Y fue tan terrible para mí esa sensación que llegué a pensar que hasta los sirvientes que pasean a los perros en la casa de mi padre comían de lo mejor. Así que decidí volver a la casa de mi padre. No tenía opción, ya no podía seguir alimentándome mal, ya no podía seguir sin bañarme, ya no podía seguir barriendo las calles para poder por lo menos comerme un pan. No tenía idea de cómo iba a reaccionar mi padre. No sabía qué iba a decir, no sabía qué iba a pasar, pero yo decidí volver porque no tenía otra opción. Recordé que vivía como una reina en la casa de mi papá. Cuando iba llegando a la casa de mi papá, recuerdo haberme quedado en shock en una esquina. Yo nunca me había sentido tan miserable, tan indigna, con tanto cargo de conciencia en mi vida. Sin embargo, a pesar de esto, decidí seguir adelante. Avancé. Llegué a la casa de mi papá, toqué el timbre y yo lo que esperaba era que cualquier sirviente me abriera la puerta, pero no, el que me abrió la puerta fue mi mismo padre. Y no me dejó terminar ni siquiera unas disculpas cuando me abrazó, me besó y me dijo que estaba muy feliz de haberme vuelto a ver y que estaba sana y salva y que era todo lo que le importaba. Su actitud me dejó un poco paralizada, pero créanme que en ese abrazo y en esas palabras sentí la seguridad, la paz y la felicidad que no sabía que había perdido por ir detrás de mis propias decisiones. Y la cereza del pastel, lo que más me asombró fue que llamó a todos los de la casa y les dijo que compraran todo lo que se necesitara para hacer una gran fiesta, que su hija, la que él ya daba por muerta, había vuelto. Si te parece conocida esta historia es porque realmente la creé para capturar tu atención y la saqué de una parábola que se encuentra en la Biblia en Lucas 15 del 11 al 24. Y no te quise contar esta historia como para que
conocieras un relato bíblico más, sino que realmente quiero empatizar contigo, porque sé que al igual que yo, muchas veces quizá tú también te has sentido solo, sin rumbo, y sobre todo gracias a nuestras malas decisiones. De hecho, recuerdo que un día me sentía demasiado mal, me sentía sola. Yo estoy casada y estaba con mi esposo y a pesar de eso me sentía sola. Y tengo a mi familia cerca y me sentía sola. Me sentía completamente como una huérfana. Esa sensación no se la sé describir a alguien, pero sí me sentía como si algo me faltara, como si no me perteneciera, como si mi identidad estuviera completamente borrada. Y recuerdo que lo único que podía hacer era ponerme a llorar, deprimirme, no salir de mi cuarto y llorar todo el día. Porque ya Dios no iba a poder hacer nada, mis malas decisiones eran mis malas decisiones y mis consecuencias eran mis consecuencias y por eso pues tenía que seguir viviendo con eso. Me sentía huérfana, creía que nada, ni siquiera Dios podía intervenir porque si era mi responsabilidad. Así que se vino un pensamiento a mi mente y era un recuerdo de mi padre biológico. Mi padre biológico realmente falleció hace unos años y ese pensamiento me cambió la visión acerca de la paternidad de Dios. Lo que recordé fue que mientras mi padre estuvo en vida, él, digamos, murió de cáncer. Un cáncer que en el momento que se lo descubrieron ya era un cáncer que era metastásico y que pues estaba avanzando a una etapa terminal. A él le hicieron una liquidación. Mi papá no era mucho de compartir, pero en ese tiempo yo estaba un poco mal de salud. Me hicieron muchos exámenes, no sabía qué tenía un tema como en el colon. Sin embargo, pues yo estaba joven, yendo a mi universidad, todo normal. Y mi padre, pues obviamente estaba enfermo, tenía cáncer metastásico y sobre eso él tenía que usar una sonda. Pues obviamente es muy incómodo estar con una sonda para orinar, que se la colocaron directamente a la vejiga. Entonces, un día, mi papá me llama y me dice, ¿qué necesitas comer para que te sientas mejor? Estoy aquí en una tienda donde venden cosas saludables, te voy a llevar esto y lo otro. Mi papá no era mucho de compartir y menos ese dinero que le habían liquidado de su pensión. Entonces yo le dije todo lo que necesitaba y todo me lo trajo de la marca que le dije. Ese recuerdo, como te dije, cambió completamente mi perspectiva de la paternidad de Dios y que yo no era una huérfana y que aunque yo haya cometido tantos errores, Él estaba aún allí como mi padre. Porque además de haberme recordado ese episodio que yo viví con mi papá mientras estuvo aquí conmigo, también me trajo a colación el siguiente versículo que te lo quiero leer literalmente como lo dice la Biblia, en la versión Nueva Traducción Viviente, que se encuentra en Mateo 7:11, que dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Y créeme que esto cambió mi posición como hija. Quizá tú nunca has ido a una iglesia y dirás, pues yo nunca he vivido en la casa de ese padre que tú planteas, Lauri. O quizás sí has ido. Quizás sí conociste y disfrutaste de las bondades de vivir bajo la administración de nuestro Padre Celestial. Sea el caso que sea, todos nacemos con la necesidad de tener una identidad. Y hoy te estoy hablando de un Padre que afirma nuestra identidad, que afirma quiénes somos y que no nos resta valor en los momentos en que estamos caídos, sino que realmente nos levanta. Y Él, mejor que cualquier otro padre, créeme que tiene la capacidad no de restregarte en tu cara tus malas decisiones, sino de restaurarte, de levantar, de abrazarte, de besarte y decirte que eres lo mejor que Él tiene. Y sobre todo, no se queda ahí. Él es capaz de enseñarte y hacerte entender el camino por el que debes seguir. Es capaz de darte la sabiduría que necesitas para salir de esa situación en la que te encuentras. Él es capaz de hacerte la mejor versión de ti, pero solamente en Él. Así que deseo que algún día se te pueda revelar, al igual que mí, parte, porque creo que es muy grande, acerca de la paternidad de Dios. Y que disfrutes de todo eso que, como en la parábola del hijo pródigo, el Padre ha preparado para ti.